Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estás en El Restaurador Televisión, una evolución espiritual. Espero que estén bien. Calculo yo que en estos días estamos todos con mucho frío. La verdad que se adelantó, por así decirlo, el invierno. Y hay que abrigarse, no hay que enfermarse porque está muy frío los días. Pero nosotros estamos contentos porque Dios está con nosotros, agradecidos porque es Él el que nos permite estar nuevamente compartiendo este espacio televisivo con ustedes. Tenemos que estar muy contentos por este día más de vida, ¿no? Porque Dios nos permite disfrutar de esta vida, disfrutar de nuestros amigos, de nuestros seres queridos. Estamos contentos porque es Él el que nos ayuda a seguir adelante. Gracias también a aquellas personas que nos auspician, que apoyan esta visión, como siempre decimos, de afectar a la sociedad. Tenemos que estar muy agradecidos a vos, que constantemente te estás comunicando con nosotros. Tenemos varios mensajes de texto y muchas llamadas que nos han hecho durante esta semana. Tenemos el privilegio esta semana, la semana pasada, de haber salido todos los días al aire, de lunes a viernes. Pasó a ser un programa semanal y estamos contentos porque es Dios el que nos ha abierto las puertas para lograr hacer esto, ¿no? Por eso estamos muy contentos por estas cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Porque sabemos que si salimos al aire todos los días, la palabra de Dios está llegando todos los días y ese es uno de los anhelos que siempre hemos tenido, ¿no? Llegar a través de los medios de comunicación la palabra de Dios. Por eso agradecidos por eso, ¿no? Los mensajes que tengo para leerles son varios. Blanca se comunicó con nosotros, nos mandó un mensaje y dice: hola, buenas noches, soy Blanca de la ciudad de Plaza Winkle. Dice: te quiero felicitar por el programa, la verdad que muy bueno. Me encantan tus palabras, no tan solo a mí, sino que también a mi hija de 10 años. Espero que sigan así. La verdad que, bueno, muchísimas gracias por ese mensaje porque nos alienta a seguir adelante. Pedro nos hace una pregunta muy interesante que dice: ¿qué es la oración de fe? ¿Qué tengo que hacer para tener paz espiritual? Contactamos con Pedro y le enseñamos, pero es importante también volver a repetirlo desde aquí, ¿no? ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe es el confesar que Jesús vino a la tierra a salvarnos, ¿no? Es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, es arrepentirnos de nuestros pecados en una oración, obviamente, es arrepentirnos de nuestra parte pecaminosa, de nuestro lado pecaminoso como humanos que somos, y reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, esa oración de fe es cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, le decimos: quiero que vengas a morar a mi vida. De hecho, el mensaje que traigo en este día de hoy, en el segundo bloque, trata justamente de esto, el templo de Dios, la morada de Dios. Entonces, ¿qué es la oración de fe? Es aceptar a Cristo en tu corazón como tu Salvador. El aceptarlo como tu Salvador, primeramente, te trae algo muy importante, que es su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que precisamente te da esa paz espiritual, porque dice: ¿qué tengo que hacer para tener esa paz espiritual? Bueno, primeramente la Biblia habla de confesar nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y los apartamos de ellos y le permitimos a Dios que entre en nuestro corazón, entonces somos nuevas criaturas. Como dice la palabra de Dios, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, porque hay un arrepentimiento de corazón. Vos aceptás a Jesús de corazón, verdaderamente te humillás a Él, así mismo te humillás a Jesús y le decís: soy pecador, necesito de vos, necesito de tu amor, necesito de tu guía. Y automáticamente el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, las cosas nuevas, son hechas nuevas las cosas, ¿no? Porque Dios viene a tu vida. De hecho, el Espíritu Santo lo que nos va a permitir es cada día crecer. Por eso siempre hablamos del crecimiento espiritual, una evolución espiritual, porque a través de la palabra de Dios, a través del amor
a través de su Espíritu Santo nosotros vamos creciendo cada día. Por eso era muy importante contestar esto a través de la televisión, no tan solamente por mensajes, ¿no? Liliana se comunicó y dice: gracias, Jonathan, por la respuesta a través de la palabra del Señor. Mucho me has ayudado. Bueno, muchas gracias, Liliana, por comunicarte, y es siempre nuestro anhelo, como decimos, llegar y ser de bendición a los hogares a través de esto que es el Restaurador TV. Ruth llamó del barrio Pampa y nos manda saludos. Gracias, Ruth, por tus saludos. Lucas, del barrio Unión, nos manda bendiciones y éxitos. La verdad que estas llamadas, vuelvo a repetir, nos alientan a seguir adelante. Juan, del barrio Nehuenche, nos manda bendiciones. Ana, del barrio Central, dice: pide palabras para que aumenten la fe. La palabra de Dios nos enseña que allí en Romanos, que es Dios el que da el don de fe. Es Dios el que da la medida de fe como Él quiere. Y la palabra de Dios es precisamente también la que nos aumenta la fe. El escudriñar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios es lo que te aumenta la fe. Entonces ella dice: pide palabras para que aumente la fe. Escucha el mensaje que traigo de parte de Dios para tu vida, y por fe creo que este mensaje va a llegar a tu vida, Ana, y te va a aumentar la fe, la confianza en Dios, te va a enseñar. La palabra de Dios nos enseña siempre a mejor, ¿no? Dios quiere que vayamos evolucionando, creciendo espiritualmente, y qué mejor que enseñar de la palabra de Dios, que sabemos que ahí está el crecimiento. Carmen, del barrio Pueblo Nuevo, nos manda también bendiciones, y Alicia, del barrio Norte, también nos manda saludos y bendiciones. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Como siempre decimos, pueden llegar a mandarnos un mensaje de texto o pueden llegar a llamarnos al 155-157-374. Agenden ese número, y ya sea para pedidos de oración, como vemos acá, agradecimientos, algún tipo de dudas, o si ustedes quieren que vayamos a charlar con ustedes a su hogar para que recibir alguna ayuda espiritual, nosotros, el equipo del Restaurador, está llegando a los hogares y estamos dispuestos a hacer esto. Así que bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Quiero pasar a la frase para reflexionar que les traigo en el día de hoy. Dice así: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha. Y esta frase para reflexionar nos lleva a esta reflexión, al tema de cuidar. Nosotros sinceramente estamos en este mundo y muchísimas personas, y me incluyo entre ellas, no cuidamos. La naturaleza habla, nosotros tiramos, agarramos, comemos algo, lo tiramos. Y no estamos cuidando lo que Dios nos ha regalado, este hermoso mundo que nos ha regalado, que nosotros mismos nos hemos encargado de ir destruyéndolo día a día, de ir contaminándolo con un montón de cosas, de fábricas que en vez de hacer las cosas bien y seguir las normas, por así decirlo, las evitan porque no les conviene, o directamente hacen lo que les parece. Y estamos contaminando este mundo que Dios nos ha entregado. Y después la naturaleza habla. Por eso ocurren las catástrofes que ocurren, porque la naturaleza está tan cargada de las maldades del hombre, de lo que ha hecho, que verdaderamente de algún lado tiene que salir. Y fíjate, la naturaleza habla y nosotros estamos sordos a ello. Entonces es una reflexión que nos lleva, aunque sea, colocar tu granito de arena, coloquemos el granito de arena cada uno, porque podemos hacer algo. Si algún día, qué sé yo, te comes algo y tenés guardátelo y tiralo en un tacho de basura. Empecemos a cuidar el medio ambiente, que eso es lo que Dios quiere. Es un claro mensaje que tenemos que cuidar lo que Él nos entrega. Y precisamente vuelvo a reiterar que el mensaje que traigo en el segundo bloque habla también de esto, de cuidar el templo de Dios. Y vas a descubrir qué es el templo de Dios y dónde se encuentra. Que ese es el templo que no está hecho por manos de hombres, sino que es Dios el que lo ha realizado. Por eso quiero que te quedes con nosotros y que, bueno, directamente vamos a pasar al primer corte publicitario y se viene el segundo bloque del mensaje.
Jorge Navarrete Servicios. Movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit Ken. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya hemos llegado al segundo bloque del Restaurador Televisión. Pueden llegar a comunicarse con nosotros a las líneas que salen en pantalla, al 155-157-374 o al teléfono del canal 48 61 843 o 844. Pueden llegar a comunicarse a esos números que están saliendo en pantalla, como siempre le decimos, ya sea para pedidos de oración, para consejos, dudas, o si quieren que el equipo del restaurador llegue a su hogar, nos llaman o nos dejan un mensaje de texto y nosotros automáticamente nos comunicamos con ustedes. El mensaje que traigo en este día de hoy se encuentra en Primera de Corintios. Vamos a ir pasando a diferentes partes de la Biblia para entender bien lo que Dios quiere para nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. El mensaje del día de hoy: el templo de Dios. Y vamos a descubrir dónde está ese templo de Dios y qué es lo que tenemos que hacer para cuidar, porque si es un templo de Dios tenemos que cuidarlo. Entonces dice así, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Acompáñame por favor. Y dice, ¿no sabéis o no sabes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, moran en vosotros, moran en ustedes? Vuelvo a repetirlo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Derechito a la palabra, es clarísimo, ¿no? El templo de Dios es nuestro cuerpo. Y Dios nos enseña, ¿no sabes que tu cuerpo es la morada de mi Espíritu? De hecho, dice la palabra de Dios que Dios es Espíritu. Entonces te está diciendo que el Espíritu, el mismo Dios, está en vos. Dice, entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos míos, son templos de Dios? Entonces te dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Dios, comprobamos y sabemos a través de la palabra de Dios, que es un Dios santo. De hecho, habla 3 veces santo. En Él no hay ningún tipo de pecado. Y eso Dios lo sabe también en cuanto a nosotros, sabe que nosotros somos pecadores. Y aún sabe que a pesar de nuestros pecados, Él está en nosotros, porque sabemos que, como les dije antes, si nosotros hacemos esa oración de fe que explicaba antes, es automático. Nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y recibimos a su Espíritu. Un Espíritu es con nosotros y es el Espíritu Santo. Ahora te está diciendo que tu cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y como decía la frase para reflexionar, que nosotros nos llevaba a la reflexión que teníamos que cuidar la naturaleza, es aquí que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que cuidar el templo de Dios, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y muchas personas no lo están cuidando. El cuerpo lo podemos destruir de muchas maneras, con las drogas, con el alcohol, golpeándolo, en glotonerías, borracherías, hay un montón, orgías, adulterio, porque a la hora de adulterar, a la hora de engañar a tu esposa o a tu esposo, estás adulterando y estás pecando contra vos mismo, contra tu propio cuerpo, porque eso es abominación a Dios. Y amigos, le estoy diciendo las cosas tal cual son. La verdad, dice, nos hará libres. Y no sé quizás cómo estarás tratando a tu cuerpo. Pero hoy la palabra de Dios, no, Jonathan, te está enseñando que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y está en vos el cuidarlo.
Y te dice, si vos lo destruís, Dios mismo te va a destruir. Porque de hecho Dios está morando en vos. Vos aceptaste a Jesús como tu Salvador y has sido irresponsable a la hora de no cuidarlo. Porque muchas veces tu cuerpo te ha hablado y te ha dicho, no, esto no te conviene hacerlo a través del Espíritu Santo que está en vos, y vos lo haces. Atentás contra tu cuerpo, ya sea con muchísimos medicamentos, que no sé. Hay muchísimas maneras de atentar, como les dije antes, ya sea con drogadicción, borracherías, adulterio. Nuestra lengua muchas veces es la que contamina todo nuestro cuerpo. Hablamos cosas, hablamos maldición, soltamos en vez de soltar bendiciones, y eso produce algo en nuestro cuerpo que lo daña. Vuelvo a repetirlo, recuerden que el templo de Dios, que no es obra de manos, es porque lo hace Dios, Dios mismo nos creó a nosotros, ese es el templo de Dios. Quiero que me acompañes a otra parte de la Biblia para que nosotros vayamos entendiendo bien esto de qué es esto del templo de Dios, ¿no? Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel. Vamos a ir hasta Ezequiel. Lo había sacado y se me perdió. Ezequiel, capítulo 23, vamos a leer el versículo 10 y 11. Acompáñame al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel se encuentra en el Antiguo Testamento. Libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 10 y 11. Y es clara la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice. Tú, hijo de hombre, es como que le estaba hablando al profeta Ezequiel. Le dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel, muéstranos a nosotros, a esta casa, que se avergüence de sus pecados y midan el diseño de ella. Ahora quiero decirles otra cosa. Dios es un Dios de diseño. Y les voy a explicar por qué. Dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, de los pecados, de atentar contra el propio cuerpo, contra tu casa, que es tu templo, el templo de Dios, dice, hazles entender el diseño de la casa, le dice al profeta. Le está diciendo, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, su salida y su entrada, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbeselo delante de sus ojos para que se avergüencen, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obras. Pero fíjense bien, dice, hazles entender el diseño de la casa, hazles entender. ¿Y cómo nos va a hacer entender el profeta o Dios a través de la palabra de Dios? Hazles entender. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y escudriñarla. Hazles entender cómo caminar, cómo ser un buen samaritano, cómo ser un buen cristiano. Hazles entender, y le dice su disposición, su salida, cómo salir, cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarse a través de con las personas. Te está diciendo eso, hazles entender las leyes, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Y el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es precisamente la que nos enseña también. Por eso es tan importante entender esto. Le dijo, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, esta morada donde está morando Dios, que se avergüencen de sus pecados, que se avergüencen de todo aquello que han atentado precisamente contra su vida y contra Dios, porque es Dios el que está morando en nuestros corazones. Entonces, si nosotros cuidamos de lo que Dios nos ha entregado, Él va a ser morada en nosotros. Pero primeramente dice, avergüéncense de los pecados, de aquellas cosas que hemos cometido mal. Si has adulterado, si has fornicado, si has engañado a tu esposo o a tu esposa, ahora mismo es el tiempo de arrepentirte de corazón. Dice la palabra de Dios en Proverbios que confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos, alcanzaremos misericordia. Es muy claro, es tan importante el confesar, porque no es confesar en voz baja. No, confesalo, confesá ante Dios, cerrate en tu habitación y decirle, Padre Celestial, yo reconozco que he pecado en esto. Confieso mis pecados, te pido que me ayudes a apartarme de ellos, porque yo sé que al apartarme de ellos voy a alcanzar el perdón tuyo, Señor. Y en mí primeramente va a haber esa paz espiritual, va a haber esa paz que me va a decir, Señor, gracias porque tú me has libertado, gracias porque tu sangre, fíjense bien que todo se va entrelazando. En anteriores programas Julio hablaba de 9 beneficios de la sangre, y uno de los beneficios de la sangre es que la sangre nos limpia, nos purifica. Entonces fíjense bien, es como que todo se va entrelazando y nos va enseñando a través de la palabra de Dios, que es Dios a través de su sangre que nos limpia, pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces dice, arrepiéntanse de sus pecados y tú, hijo de hombre, enséñales el diseño de la casa.
Fíjense bien, quiero que presten atención a esta cosa. Cuando Dios quiso hacer en el Antiguo Testamento morada entre los hijos de Dios, entre los hijos de Israel, estaba Moisés, el gran patriarca. Y Dios, como les dije, es un Dios de diseños. Dios no hace las cosas por hacerlos, Dios lleva un orden. Y Dios hacía su morada en el tabernáculo. Había un tabernáculo de reunión. Primeramente fue un tabernáculo del campamento y luego fue un tabernáculo de reunión donde los hijos de Dios iban a buscar a Dios particularmente. Pero Dios mismo le enseñó los diseños de ese tabernáculo. Le dijo que había un altar, le dijo que había un lugar santo y le dijo que había un lugar santísimo. Todo llevaba un orden, todo había un diseño para la morada de Dios. Y dijo que una vez que se hiciera ese templo, iba automáticamente a morar Dios. La nube, representando el Espíritu Santo, descendería sobre ese tabernáculo y haría morada entre los hijos de Dios. Hoy estamos bajo un nuevo pacto, ese es el antiguo pacto, por eso se dice Antiguo Testamento, ahora estamos ante un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es mediante la gracia de Jesús, porque Jesús, nosotros siendo pecadores, vino Jesús a la tierra y Él murió por nosotros y nos hizo aceptos delante de Dios. Entonces la palabra de Dios te enseña que Dios rompió ese velo donde solamente podían acceder los sacerdotes. Rompió ese velo donde solamente para acceder al lugar santísimo, donde estaba Dios, solamente podían acceder los sacerdotes. Dios, a través de Jesús, rompió ese velo, a través de su sangre, vuelvo a repetir, los 9 beneficios de la sangre, rompió ese velo, y nosotros hoy tranquilamente a través de Jesús, por eso dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces Dios, a través de Jesús, nos abre esa puerta, nos rompe ese velo y nos dice, ahora podemos entrar a la presencia de Dios por acción de gracia, dando gracias a Dios por este sacrificio de Jesús. Pero dice, enséñales el diseño. Ahora, si nosotros comprendemos que nosotros somos templo de Dios, que ya no tenemos ese lugar, el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, sino que el mismo templo de Dios está entre nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar ese templo. Ahora quiero que me acompañes a Juan, porque habla precisamente de la morada de Dios en el templo de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 14, quiero que me acompañes, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, vamos a leer solamente un versículo. Y dice así, respondió Jesús y le dijo, como siempre Jesús enseñando de la palabra de Dios, y dice, el que me ama, primero, el que me ama, y mi palabra guarda. 2, dice, mi Padre le amará y vendremos, habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos morada con Él. Pero fíjense bien, el que me ama, primeramente, para que Dios haga esa morada en vos, tiene que probarse ese amor. Si en verdad vos estás enamorado de Dios, si estás dispuesto, como decía en Ezequiel, a guardar sus mandamientos, a permitirte enseñar por la palabra de Dios que te dice tu salida, tu entrada, tu forma de comportarte, guardar las leyes, los mandamientos. Se va a comprobar ese amor que vos tenés ante Dios. Entonces te dice, se va a probar ese amor y te dice, el que me ama y mi palabra guarda, habla de obediencia, primeramente, probar nuestro amor y la obediencia a la palabra, que precisamente es esto, el saber de la palabra. Entonces es promesa de Dios, dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Fíjense bien la importancia que es esto, entender la palabra de Dios, porque nos está enseñando que, primeramente, nosotros somos templo de Dios. Nos enseña que no tenemos que destruirlo, porque en el templo de Dios, el cual sois vosotros, te dice, es morada mía, es morada del Espíritu Santo. Nos enseña que primeramente tenemos que limpiar ese templo que por mucho tiempo quizás ha estado muy sucio, ha estado descuidado, hemos atentado contra él. Entonces nos dice, limpiemos, arrepiéntanse de sus maldades, de sus pecados, y yo automáticamente voy a hacer esa morada en vosotros. Mi Padre los amará y nosotros haremos morada en Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar a través de su sangre, como le expliqué antes, y Él va a hacer morada en nosotros. Pero dice algo muy importante, sigue enseñándonos la palabra de Dios. Y si ustedes recuerdan, el rey David fue el segundo rey, pero siempre fue tomado como el rey más grande del pueblo de Israel. El primer rey fue Saúl, pero Saúl se corrompió, él buscó el favor de los hombres, no el favor de Dios, y asumió David.
David era un hombre de Dios conforme al corazón de Dios. Y Dios hacía morada en él. Él entendió los diseños de Dios, entendió que tenía que cuidar su cuerpo y le enseña algo muy importante. Antes de morir, David le enseña a su hijo, quien le iba a suceder en el trono, que era Salomón, le enseña algo muy importante. Y es algo que nos está enseñando Dios precisamente de los diseños y la morada de Dios. Y dice así, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19 y 20. Quiero que me acompañes. El libro de Primera de Crónicas se encuentra en el Antiguo Testamento. Libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28, acompáñame, versículo 19 y 20. Y con esto ya estamos cerrando lo que es el templo de Dios, el mensaje de hoy. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, me fueron enseñadas por la mano de Dios. Dice, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vuelvo a repetir, Dios es un Dios de diseño. Y Dios mismo le hizo entender las obras del diseño. Y fíjense bien lo que dice. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra, le dice. No temas ni desmayes, porque Dios mismo, mi Dios, dice, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Él te va a guardar, dice, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Fíjense bien el mensaje que le está diciendo. Primero me dice, anímate, cuida tu cuerpo, esfuérzate en ello. Sigue adelante, porque este Dios, mi Dios, le está diciendo a David, Él te guardará, te cuidará, te va a ayudar. Y termina con algo muy importante, dice, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahí está. El cuidar del templo de Dios, el entender estas cosas, nos va a permitir entrar al servicio de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere primeramente limpiar nuestro cuerpo, que somos nosotros, para que Él, aparte de hacer la morada en nosotros le sirvamos. Él quiere que nosotros seamos hijos activos, no que seamos hijos que seamos perezosos, negligentes, vagos, que no queramos hacer nada. No. Si Dios te está dando una salvación tan preciosa, que es una vida eterna, y has recibido esa salvación no porque la merecieras, porque es por gracia, recibimos algo que no merecemos porque nosotros somos pecadores. Si vos recibís algo tan precioso como la vida eterna, es necesario que vos eso mismo lo entregues a otro. Entonces bien enseña Jesús en su palabra, si recibís de gracia, dad de gracia, dad esa salvación a otras personas, empieza a hablar, pero sé vos primeramente el ejemplo. Recuerda, este es el mensaje, el templo de Dios. Vos sos el templo de Dios. Dios te enseña a través de la palabra de Dios que cuides ese templo, que tengas cuidado porque el Espíritu Santo está morando en él. Te dice que tu amor va a ser probado, que tu obediencia va a ser probada, pero va a haber una gran recompensa, y es que la morada de Dios, Dios mismo va a ser morada en vos. Y después de limpiar el templo, te va a decir, te voy a utilizar, vas a obrar en mi servicio, vas a obrar en lo que yo quiera. Por eso nosotros siempre aquí en el Restaurador TV decimos, sos un hijo precioso, sos único. Dios te ha entregado una serie de dones a vos que no se la ha entregado a nadie. Y es tan importante que vos descubras para qué has nacido. Es tan importante saber para qué has nacido. Porque estoy seguro de que yo voy a nutrirme de vos. Y muchas personas se van a nutrir de vos, de ese don tan precioso que te ha regalado. El tema es descubrir para qué. ¿Para qué has nacido en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Si no lo sabés, preguntáselo a Dios. Hay muchas personas que le preguntás ¿para qué has nacido? Y no saben. Sí, he nacido para algo, pero ¿y para qué? Y no saben. Entonces es importante saber para qué, ¿no? Porque Dios nos entrega muchos dones y nos dice, no se duerman esos dones. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que era, por así decirlo, su discípulo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. Descúbrelo. Empiézala a ejercer. Pero Dios nos enseña que tenemos que cuidar el templo de Dios, que somos precisamente nosotros. Pueden llegar a comunicarse, como siempre le decimos, al 155-157-374 o al teléfono del canal 48-61-843. Vamos a pasar al último corte publicitario y se viene el cierre de lo que es esta nueva edición del Restaurador TV.
Jorge Navarrete Servicios. Movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya hemos llegado al último bloque del Restaurador Televisión. Como siempre, anhelamos haber sido de bendición para tu vida a través del mensaje de Dios, que es la palabra de Dios. Lo que fue el mensaje, el programa de hoy, ¿no? Comenzamos, como siempre, a entregar la frase que nos lleva a una reflexión. Y dice así: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha. Reflexionábamos sobre esto, a que tenemos que tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo mal, preocuparnos de ello y corregirlas, ¿no? Hablamos de esto. Y en el segundo bloque era como que fue muy reiterativo en esto también, porque esto habla de acerca de la naturaleza, pero ahora habla de lo que es el templo de Dios y que nos enseña que nosotros somos su templo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él mismo es un Dios de diseños y Él quiere hacer las cosas correctamente. Entonces nos enseña cómo nuestra salida, nuestra entrada, cómo comportarnos. Él, a través de la palabra de Dios, nos enseña todo, absolutamente todo. Por eso es tan importante leerla, es tan importante aprender de ella, escuchar mensajes y decir, a ver, ¿qué me tiene hoy Dios para mí? ¿Qué me puede llegar a enseñar Dios a través de la palabra? Entonces sabemos que si el Espíritu Santo mora en nosotros, que eso es algo que me faltó decir en el segundo bloque, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu Santo, venga a vosotros. Y Él mismo dice, no hablará cosas propias, sino que hablará lo que Él escucha del Padre y del Hijo. Entonces nos está diciendo que Él mismo nos enseñará. Jesús nos habla a través del libro de Juan, qué es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y cómo nos enseña. Él dice que es nuestro Maestro, nuestra guía, nuestro Consolador, nuestro ayudador, es quien es nuestro amigo fiel. Ese es el Espíritu Santo y ese Espíritu está en nosotros porque somos templo de Dios. Entonces Dios te dice, no vayas a destruir el templo porque si no yo te voy a destruir a vos. Y Jesús mismo también habló acerca del Espíritu Santo, que dice, todo pecado les es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese no lo es perdonado, porque Jesús sabía la importancia del Espíritu Santo. Entonces tomemos conciencia que nuestro templo es morada de Dios, que tenemos que cuidar nuestro templo, que no tenemos que andar en borracherías, en orgías, adulterios, en drogadicción. Dios nos enseña cómo comportarnos a través de la palabra de Dios. Y si verdaderamente nuestro amor es probado y salimos victoriosos en ello, Dios nos va a utilizar precisamente. Él, como le dije antes, David le enseñó a Salomón los diseños de Dios, los diseños de ese templo, cómo hacer, cómo caminar, cómo moverse como un rey, porque era un rey David y su hijo iba a ser un rey, ¿no? Entonces le enseñó los diseños de Dios y le dijo, vas a obrar en lo que Dios quiera, vas a servirle a Dios entonces. Qué importante que es saber estas cosas. Como siempre, contentos porque estamos llevando el mensaje a través de esto que son los medios de comunicación. Estamos aquí en los estudios de Canal 8 y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga en cada área de tus vidas. Estamos contentos porque seguimos saliendo al aire y a través de los mensajes comprobamos que llegamos a muchos hogares. Muchísimas gracias por su compañía y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye.